importante. Bueno, entonces, hola a todos. Bienvenidos a esta tercera clase del curso del grafeno, los aislantes topológicos. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición. Les pido que a todos que durante la exposición silencien su micrófono y lo enciendan solamente cuando vayan a hacer una pregunta, de manera de que no tengamos en el fondo ruido. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra charla, con nuestro curso. Vamos a ver. Vale, ahora sí se muestra. Vale, entonces, si recuerdan, este era el mapa de nuestra organización del curso. Muy al inicio hablamos un poquito de Quantum Materials, hablamos del grafeno, dimos una introducción muy genérica. En la segunda clase hicimos una introducción a propiedades electrónicas básicas y vimos con un modelo muy simple de enlace fuerte qué ocurre con la estructura de las bandas asociadas a los orbitales pz que tiene cada carbono cuando uno piensa ahora en el grafeno. Y vimos esencialmente cómo aparecen estos puntos de Dirac. Vimos que muy cerca de estos puntos de Dirac la relación de dispersión es cónica. Vimos que podíamos describir lo que ocurre alrededor de esos puntos, que había dos puntos no equivalentes, si recordamos, qué ocurría y cómo se podía hacer una descripción efectiva. Esa descripción efectiva la hacíamos en términos de un Hamiltoniano 2×2, que podíamos trabajar un poquito y resolver. Entonces, eso es un poco lo que habíamos visto. Habíamos visto algunas consecuencias de esta relación de dispersión muy particular. El hecho de que el Hamiltoniano efectivo fuera proporcional a la proyección del pseudo spin sobre el pseudo momento, y hablo de pseudo momento porque h/k no es el momento verdadero, es una especie de momento cristalino, y a su vez habíamos hecho algunas transformaciones. Vimos que del hecho de que el Hamiltoniano efectivo eh, fuera proporcional a la proyección del pseudo spin sobre el pseudo momento, surgían algunos fenómenos, como la ausencia de backscattering o retrodispersión y demás. Lo que voy a hacer ahora es ir brevemente por estas cosas que ya vimos y continuar con el tema del grafeno, pero ahora con algunos aspectos de los cuales no hablamos la clase anterior. Esta debería ser la última clase que cubre algunas propiedades muy generales del grafeno y después empezamos ya más con aislantes topológicos. Entonces, si recuerdan, estas son imágenes del capítulo anterior. Estudiamos un poco la estructura electrónica peculiar del grafeno. Una de las cosas que vimos bien al inicio es que estas bandas pi son las que más importan, que están formadas por estos orbitales pz que quedaban libres perpendiculares al plano, y argumentamos un poco por qué cuando uno está mirando propiedades electrónicas, que está mirando cerca de la energía de Fermi, son esas realmente las, las bandas que nos importan. Entonces nos vamos a quedar con un modelito muy simple, que es un modelo de un único orbital por átomo de carbono. Usando ese modelo obtuvimos la relación de dispersión usando el teorema de Bloch, y teníamos esa figura que se está mostrando acá. Esencialmente son dos bandas que se tocan en estos puntos que están en los bordes de la primera zona de Brillouin. De estos 6 puntos, 3 son equivalentes entre sí, otros 3 son equivalentes entre sí, entonces tenemos en total 6 mitades que nos llevan a 2 puntos no equivalentes
cada uno con una relación así que es cónica. ¿Sí? Acá estoy mostrando uno de ellos, es cónica. El punto que está ahí en el centro es el llamado, el vértice del cono es el llamado punto de Dirac. Entonces, ese punto habíamos dicho que no es accidental, en contrario con lo que ocurre con muchas degeneraciones que uno ve en materia condensada y en general en mecánica cuántica. Esta degeneración no es accidental, sino que está protegida por simetrías. Simetría de reversión temporal, simetría de inversión espacial. Seguido a eso, jugamos un poquito con el hamiltoniano efectivo. Ahí tengo algún problema de algo que no se ve bien. Calculamos vimos cómo era el hamiltoniano efectivo y vimos que era una matricita 2×2, como está acá, esencialmente proporcional a la proyección del pseudoespín, que es este vector con matrices de Pauli, y lo que sería este P, que no es realmente momento, es pseudomomento, es h barra k, medido respecto del punto de Dirac que uno esté considerando. Y como consecuencia de eso vimos que empiezan a pasar algunas cosas curiosas. Primero, tenemos dos puntos de Dirac, dos conos no equivalentes. Esos conos tienen una propiedad de que son quirales, son como las manos. Si yo pongo una y otra no son iguales. Lo mismo ocurre con estos conos en la base que estamos considerando. Lo que ocurre es que el hamiltoniano cerca de un punto de Dirac y del otro no equivalente, del otro zona en K que no equivalente, habíamos llamado esto K más y K menos en la notación anterior. Si se fijan, ahí están como K más y K menos. Un hamiltoniano efectivo y el otro están relacionados por una transformación de reversión temporal. O sea, uno es el revertido temporalmente del otro y eso da lugar a esta propiedad de quiralidad. Eso hace que el pseudoespín cuando supongamos que estoy a energía positiva, por decir algo, y ahora miro la proyección del pseudoespín sobre el pseudomomento en un cono y en el otro no equivalente, lo que veo es que en un caso la proyección es positiva y en el otro es negativa. En uno apunta hacia afuera, en el otro apunta hacia adentro. Y eso es lo que da lugar a esta propiedad está dado por esta propiedad de quiralidad y tiene consecuencias. Una de las consecuencias que hemos visto es este llamado fenómeno de Klein tunneling, que se ve en física relativista, porque lo que ocurre es que la ecuación efectiva que describe las partículas cerca del cono es análoga a la que uno tendría para partículas relativistas sin masa, aunque acá estos electrones efectivamente tienen masa y están descritos por la ecuación de Schrödinger, pero se comportan como si alrededor de estos puntos. Y vimos que una de las consecuencias es lo que se llama tunelamiento de Klein, que es que si yo ahora tengo una barrera de potencial en este material, o sea, de alguna manera corro todas las energías en una zona del espacio que ahí en esa figura tiene ancho D, lo que veo es que no puedo tener retrodispersión. En tanto la componente del pseudoespín sobre el pseudomomento se conserve, no puedo tener retrodispersión, porque tener retrodispersión sería pasar de la línea roja en ese gráfico a una verde, y eso significa dar vuelta el pseudoespín, la proyección del pseudoespín. Entonces, si el hamiltoniano no lo permite, eso es una transición que no está. Entonces, si estoy incidiendo normalmente a esta barrera, lo que ocurre es que tengo solamente dispersión hacia adelante, no hacia atrás. Y eso es lo que se llama ausencia de backscattering. Si yo esto lo mirase ahora en función del ángulo respecto del plano de la barrera, el comportamiento es más rico, pero no voy a entrar ahí en detalles. Entonces, eso es lo que un raconto muy breve de lo que vimos la clase anterior. ¿Preguntas, dudas? En la parte del Klein tunneling, Sí, donde dice que no hay backscattering, sí. como eso quiere decir que cuando la onda choca que básicamente como esta función de onda del electrón choca con la barrera, no hay reflexión, No, sigue hacia adelante. solo sigue hacia adelante y eso quiere decir que traspasa todo o hay algo que se absorbe en esta No, barrera. si estoy justo a la altura ahí del punto de Dirac y con incidencia normal, pasa todo. Ya, con incidencia normal, Sí, como va a haber si, una normal.
Si cambio el ángulo, hay todas unas curvas que se forman. Uno puede hacer unos gráficos angulares donde uno muestra la probabilidad de transmisión en función del ángulo, un gráfico polar. Y ahí sí hay todos unos cambios que son más curiosos, pero no quiero entrar en esos detalles ahora. Ya. Ya, vale, gracias. De nada. Lo interesante como un comentario sobre esto es que estas propiedades, no, hasta donde entiendo, el primer caso donde esto se verifica experimentalmente de alguna manera es en grafeno. Se verifica gracias a esta analogía. De no existir el grafeno y de no existir esta analogía, no hubiéramos verificado propiedades como por ejemplo estas del Klein tunneling. Más preguntas, dudas. Profe, esta propiedad, ¿qué implica sobre el material? O sea, no sé, aumenta alguna propiedad del material debido a esta Eh, característica? ¿Al Klein tunneling te refieres? Sí, Bueno, si uno piensa en una descripción cuántica de cómo de la conductividad eléctrica, es natural pensar que perdón, tengo un ligero desajuste. Es natural pensar que la facilidad con la que los electrones se transmiten a través de un material tiene que estar relacionado con una propiedad como por ejemplo la conductividad eléctrica o la conductancia en el caso de un dispositivo. Entonces, el hecho de que no haya retrodispersión, de que los electrones pasen más fácil eh, a través de la muestra, tiene que influir en las propiedades de conducción eléctrica. Entonces, en base a esto, uno lo que espera es que el transporte eléctrico sea más robusto alrededor del punto de Dirac que si no lo tuviera. Y eso claramente tiene consecuencias importantes. ok, gracias. De nada, más preguntas. Vale, si no hay más preguntas, vamos a seguir con los temas de hoy. Lo que voy a hacer es hasta ahora, cuando hacíamos la descripción efectiva alrededor del punto de Dirac, lo que hacíamos una aproximación lineal. Sin embargo, podemos ir más allá de esa aproximación. Si recuerdan, cuando hacíamos el cálculo de la relación de dispersión exacta a partir del modelo con un único orbital por átomo, usando el teorema de Bloch, llegamos a una expresión que tenía senos y cosenos, había alguna raíz cuadrada, y, y ahí uno lo que hacía para obtener la aproximación lineal, que yo no lo hice explícitamente, pero les queda como tarea hacerlo, es hacer una expansión alrededor eh, de los puntos estos K más y K menos. Entonces, si ahora uno hace pequeños desplazamientos respecto de K más y K menos, entonces uno llega a ese Hamiltoniano efectivo que yo les mostré. Ahora, a ese desarrollo alrededor de esos puntos, uno podría llevarlo a un orden más alto. Eso es lo que está mostrado acá en esta ecuación. Esto es el desarrollo hasta segundo orden. Si se fijan, ese P es ni más ni menos que h barra k, eh, que es un vector. Y acá lo que estoy introduciendo es este ángulo θp, que es el arco tangente de la componente x sobre la componente y. Esencialmente, el ángulo que está haciendo ese vectorcito p, que está medido respecto del punto k más o k menos que estemos mirando. Esto está respecto de k más. Entonces fíjense que lo interesante es que aparece esta dependencia angular. Aparece esta función seno de 3 veces este ángulo que hace esencialmente el vector de onda. Y entonces ahora aparece una dependencia angular que da lugar a que en lugar de verse como un cono, si yo ahora le miro un corte de energía desde arriba, en lugar de verse como un círculo como está acá, lo que veo
es algo que está deformado, y está deformado con esa dependencia angular que les estoy mostrando. Entonces lo que ocurre es que aparece una deformación, que es una deformación trigonal. En inglés se llama trigonal warping, y es bien, da lugar a algunas cosas interesantes. Esto, sin embargo, aparece y es más evidente en energías grandes. O sea, uno tiene que estar típicamente en energías que estén por encima de el valor del parámetro de Hoping, gamma 0, que definimos sobre 2. O sea, uno está pensando realmente ah, en algo del orden del... Uno tiene que estar por encima del electronvoltio para empezar a ver estos efectos. Respecto del punto de Dirac, eh, entonces es una distancia considerable. Pero aparecen estas correcciones, nada, es como para que lo tengan en cuenta, que estas correcciones están. Un punto de conexión, ¿por qué empezamos en este curso que tiene como objetivo final los aislantes topológicos? ¿Por qué empezamos con grafeno? Bueno, empezamos con grafeno, como les dije en la primera clase, porque hay muchas cosas que se pueden entender en aislantes topológicos a partir de la física del grafeno. Van a ver que las conexiones son realmente muchas, por eso que tiene sentido reunir estos dos temas en un solo curso. Uno de los puntos donde estas cosas se tocan es si vemos, por ejemplo, cuando veamos aislantes topológicos en 3 dimensiones, los estados de superficie de esos aislantes topológicos en 3D se parecen mucho a los estados que uno tiene en grafeno. De hecho, forman conos, así como está acá, pero esos conos están bastante más deformados. Entonces, cosas como estas correcciones de orden superior son más importantes. Como si se fijan, esto es una imagen de ARPES, una técnica experimental que se usa para lograr realmente visualizar la relación de dispersión para los estados de superficie en un aislante topológico, y pueden ver que se forma algo que es tipo un punto de Dirac debido a los estados en superficie, pero está más deformado, no es un cono tan bonito como el que les mostraba antes. Entonces, bueno, hasta acá uno se podría preguntar cuánto sentido. El modelito que hicimos es un modelo muy simple, es un modelo de un único orbital por átomo. ¿Cómo compara esto cuando uno hace cálculos más complejos? Entonces, la respuesta está en esta figura. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la comparación. Fíjense muy bien, esto es energía en función de K. Esencialmente nos estamos moviendo a lo largo de un camino en la zona de Brillouin, que va de K más a gamma, que es el centro de la zona de Brillouin, a M, que es el centro de uno de los lados que comunica K más con K menos, y volvemos a K menos. Cuando hacemos ese camino vemos estas bandas que corresponden al material en bulk, como se dice, o sea, sin límites, el material 2D infinito. Y fíjense cómo compara un modelo tight binding, acá denotado con TB, a primeros vecinos, modelo tight binding a terceros vecinos, y un cálculo ab inicio en línea entera. Fíjense que, claro, el modelo tight binding, que está con los puntos blancos y los puntos negros, hay bandas que no las describen porque no tenemos los orbitales sigma. Entonces esas bandas no las describe, pero a las bandas que están cerca del punto de neutralidad de carga, de la energía de Fermi, sí las describe. Y fíjense que el modelo de primeros vecinos anda bastante bien cerca del punto de Dirac. Después empieza a diferir un poquito, pero muy cerca del punto de Dirac anda bastante bien. Después empieza a diferir moderadamente hasta que en algún momento sí hay algunas correcciones, pero funciona relativamente bien. Si uno mira la densidad de estados en función de energía, también ven que el acuerdo es razonable. Entonces, ese modelito, a pesar de ser muy simplificado y simple, funciona. Hasta acá preguntas, dudas. A mí no me quedó claro a qué corresponde el cálculo de la línea continua. La línea ¿Cómo se continua realiza ese cálculo? sí, ese cálculo es un cálculo de primeros principios. Ahí uno lo que hace es, fíjense que los modelos tipo tight binding o de enlace fuerte también se denominan semi-empíricos. ¿Por qué se denominan semi-empíricos? Porque no son modelos donde yo traigo todos los parámetros a partir de cosas fundamentales. Por ejemplo, este término gamma 0, el hopping de primeros vecinos en el modelito simple que hicimos la clase pasada, alguien me lo tiene que dar. Si ese parámetro o lo saco a partir de experimentos,
que podrían ser experimentos, por ejemplo, como ARPES, o alguien me da un experimento de algún otro tipo del cual puedo extraer los datos, o los puedo ajustar a los resultados que obtengo de un modelado más detallado. Esos modelados más detallados pueden ser lo que uno llama, por ejemplo, modelos basados en cálculos de... Uno hace un cálculo basado en teoría de funcional densidad, Density Functional Theory, DFT, como lo van a encontrar mucho en la literatura, y ahí lo único que uno hace es parte de los potenciales atómicos, y hay que hacer que la estructura se relaje de manera de obtener las posiciones de equilibrio de los átomos, y se monta un cálculo encima que es bien complejo, que permite obtener todas estas propiedades sin parámetros libres realmente. En este caso, el cálculo que está acá en la línea continua está hecho con un paquete que se llama Siesta. Es un paquete de cálculo que implementa un cálculo de teoría funcional de densidad. Ok. Más preguntas, dudas. Entonces, fíjense que ahí esto es como para dar una perspectiva de cuán bien o no funciona este modelo simple que estábamos considerando en la clase pasada. Ahora, hay muchas otras cosas que introducen complejidades sobre ese modelo muy simplificado. Eh, una tiene que ver con efectos de muchos cuerpos. En el modelito simple que hicimos es un modelo de una partícula. Y en general esos modelos funcionan relativamente bien en muchos materiales. Son el punto de partida de muchos cálculos. Ahora, en el caso del grafeno en particular, cuando uno está muy cerca del punto de Dirac, como les comentaba en la clase pasada, hay muy pocos portadores. El hecho de que haya muy pocos portadores hace que tengo también pocos portadores para que apantallen las interacciones entre ellos. Y, y eso en general hace que uno pueda tener un poco de dudas y decir, bueno, acá podría haber cambios bien grandes debido a efectos de interacciones, por ejemplo, electrón-electrón en estas propiedades. Y de hecho, si uno hace cálculos más complejos, uno ve que ahí muy cerca del punto de Dirac hay un cambio en las velocidades. Las velocidades pueden cambiar en algo que va entre el 10 y el 20%. Sin embargo, permanece relativamente bien la descripción. Entonces, como para que tengan una idea de dónde puede haber cambios y debido a qué se deben. Ahora, bueno, voy a hacer un salto en el número de capas. Es un salto discontinuo. Vamos a pasar de 1 a 2 capas. Nos acercamos un poquito al grafito. Una pregunta que uno se puede hacer, y que de hecho es una pregunta que permeó mucho durante los primeros años de desarrollo de este campo, tiene que ver con hasta dónde las propiedades del grafeno son diferentes de las del grafito, cuando uno se da cuenta de que tiene grafito. Y el primer paso en esa dirección es ir, por ejemplo, a una bicapa de grafeno. En lugar de pensar una capa de un único átomo de espesor, ahora pienso en dos capas. Vamos a ver un poquito qué ocurre con el caso de una bicapa, como para que tengan una perspectiva. Hay muchos trabajos sobre esto. Este es un review que ya apareció hace algunos años. Esencialmente, en una bicapa de grafeno, uno no tiene un átomo directamente sobre el otro, están ligeramente desplazados, como se muestra acá en esta figura. Si se fijan, están como ligeramente desplazados, de manera de que el A de una capa está sobre el B de la otra. Pero fíjense que están alternados. Está esta estructura de líneas acá verticales que son justo los que caen uno encima del otro. Entonces, ese tipo de apilamiento, también en inglés stacking, es el que se llama apilamiento AB o apilamiento tipo Bernal, y es el que es termodinámicamente más estable. Uno podría pensar en otros, pero son mínimos locales, se ven experimentalmente, pero son metaestables. El que es más estable es este tipo Bernal. Acá arriba en este panel A lo que ven es la misma figura pero vista desde arriba.
y ahí pueden ver efectivamente que están desplazados. Cuando uno va a ver las bandas, si las mira con mucho detenimiento, ve que en lugar de aparecer un cono, aparece ahora un cruce que es parabólico. Son como dos paraboloides que se tocan. Entonces eso es una diferencia importante respecto de lo que teníamos en el caso del grafeno. Hasta acá preguntas. Sí, igual, ¿cómo se traduce como este apilamiento como en lo que es el hamiltoniano como para poder calcular esas bandas que vemos ahí? Claro, en la naturaleza esto es natural, es una minimización de energía. Ahora, el momento en que vamos a hacer un cálculo de bandas, lo que voy a hacer es de nuevo introducir parámetros semiempíricos, ¿no? Antes teníamos solamente un hopping gamma cero, un elemento de matriz entre sitios que eran primeros vecinos. Ahora, en este caso, voy a tener que introducir otros elementos. Por ejemplo, aquí en esta figura tienen marcado un elemento que es gamma 1, que si se fijan es esencialmente un acople entre un átomo tipo B de una celda con un A de la celda en la otra capa. Después, puedo introducir también algunos acoples que acá se llaman gamma 3, que son estos que están marcados acá. Hay varios que puedo introducir. El modelo más simple sería incluir, por ejemplo, solamente un gamma 1 y eso nos da ya una idea relativamente buena de qué ocurre ahí muy cerca. Entonces ahora cuando aplico de nuevo mi teorema de Bloch, pero esta vez lo voy a hacer con una celda de 4 átomos, 2 que corresponden a la capa de abajo, 2 que corresponden a la capa de arriba, más los parámetros semiempíricos que quiera. En el caso más simple podría usar gamma 0 y gamma 1. Aplico Bloch y así puedo calcular estas bandas. Alguien me tiene que dar el valor de gamma 1, lo podría extraer, por ejemplo, de cálculos ab inicio y demás. En esta referencia acá están los valores que toman. Tomaron gamma 0 igual a 3.16 electronvoltios, gamma 1 igual a 0,381 electronvoltios, tienen algún valor de gamma 3 y algún valor de gamma 4. Entonces fíjense que hay muchos parámetros que uno puede poner y después, dependiendo de la complejidad, es como uno los ajusta y uno puede tener así una descripción de las bandas. No sé si eso resuelve la pregunta de Miguel. Sí, sí, sí. Muy bien, Muchas más gracias. preguntas, dudas. Profe, Sí, ahí con las dos capas, ¿cómo defino la celda unidad para poder aplicar type binding o alguna cosa parecida para calcular algo? muy Los bien, hobbies. muy bien, muy bien. Bueno, lo que tengo que hacer, como siempre en cualquier cristal, es mirar la estructura del cristal. Yo lo que necesito es armar, si se acuerdan, la celda unidad eran como las baldosas en un piso. Yo la defino de manera de ahora poder cubrir toda la superficie sin que estas baldosas entre sí se traslapen ni dejen huecos. En este caso, que tengo dos capas, van a ver que funciona utilizando una celda unidad que tenga dos átomos en la de abajo y dos átomos en la de arriba. Entonces, la elección no es única, yo podría elegir muchas, pero tengo que elegir alguna y, y después seguir adelante en el cálculo. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría elegir dos átomos acá abajo y dos átomos arriba, que podrían ser, por ejemplo, estos dos. Y ahora tengo un orbital por átomo, entonces tengo una celda que tiene 4. Y ahora esa celda, si aplico los vectores de red para esta nueva, la red formada ahora en la bicapa, puedo ver que con eso puedo desarrollar todo el espacio. Pero en general lleva un poco de tiempo porque es algo geométrico. Uno tiene ahora que entrar en el detalle y fijarse a ver cuál es la celda que elige, cómo lo hace. Si siguen la implementación, por ejemplo, de los problemas usando paquetes como Python Type Binding, van a ver que no es tan complejo hacerlo directamente en uno de esos paquetes, sabiendo cuál es la descripción para una capa individual. Ahora lo que hago es, tengo una capa, tengo otra que esencialmente es la misma pero desplazada, y ahora en las bases voy a tomar 4 átomos. Gracias. De nada. Es más, les podría hasta subir un ejemplo
a la red donde tengan un ejemplo simple de un sistema bicapa en Python Type Binding para que puedan jugar con eso. Creo que vale la pena. No les puedo enfatizar más que traten de jugar con ese paquete porque van a ver lo mucho que se puede aprender poniendo ahí directamente manos a la obra en eso. ¿Preguntas, dudas? Bueno, esto que parece, ese cálculo es un cálculo bien simple, igual que como cuando les mostré antes la comparación con cálculos más complicados, pero uno eso lo puede comparar con resultados y uno puede hacer experimentos donde realmente logra ver esas bandas y eso se ha hecho en distintos contextos. Este es uno de los experimentos donde eso se ha hecho. Acá el grafeno bicapa ofrece una ventaja que es bien particular, que el grafeno no tiene. Fíjense que el grafeno no tiene una brecha energética. Como dijimos, es un semiconductor de gap nulo. La brecha energética es cero. Eso para muchas cosas es una desventaja. Por ejemplo, en electrónica, si uno quiere hacer dispositivos activos, o sea, dispositivos que uno puede utilizar para controlar el flujo de corriente, no poder apagar la conducción en el grafeno es un problema. Es un problema porque uno no puede cambiar el nivel de ocupación y llevar el material a un punto donde el nivel de ocupación cae justo en la brecha energética, entonces uno no puede apagar, entre comillas, la conducción en el grafeno, no así como está dado. En el caso de las bicapas uno puede hacer algo bien particular. Uno puede pensar en circular una corriente en la dirección del plano y aplicar un voltaje perpendicular o un campo eléctrico transversal a ese plano. Y eso, interesantemente, alcanza para abrir una brecha energética, un poco como se ve acá en este experimento. Parten de tener las 4 bandas como les mostraba antes, 2 que se cruzan más o menos parabólicamente. Y si logran que haya algún campo eléctrico efectivo perpendicular al plano, se logra abrir una brecha energética, como se ve acá en este experimento. Y eso es una ventaja, eso es a su vez controlable, porque va a depender de la magnitud de ese campo eléctrico perpendicular que uno aplique. Les pido que se sientan totalmente libres de interrumpir en cualquier momento. Si hay preguntas, en cualquier momento conectan el micrófono, me preguntan, apagan el micrófono. Esto está, por ejemplo, hay muchas de estas cosas que se abordan en los problemas, en las listas de problemas. En uno de ellos, por ejemplo, se hablaba de cómo es la estructura electrónica de grafeno sobre nitruro de boro. Cuando uno tiene nitruro de boro hexagonal, la estructura es como la del grafeno, es también una estructura tipo panal de abejas. Interesantemente, el parámetro de red es muy, muy próximo al del grafeno. Entonces, si ahora uno pone grafeno sobre nitruro de boro hexagonal, empiezan a ocurrir algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, si yo pongo grafeno sobre nitruro de boro hexagonal, me va a ocurrir que un carbono me cae justo en el hueco de la red tipo panal de abeja del nitruro de boro. Entonces, el siguiente no. Y entonces ahora lo que ocurre es que el ambiente que observan los átomos que son tipo A en la red del grafeno y los tipo B, unos caen en el hueco del hexagonal boron nitride y otros no, ese ambiente diferente me va a introducir un término efectivo que hasta ahora no consideramos, esencialmente proporcional a la matriz de Pauli sigma z, y eso va a introducir cambios en la estructura de autovalores, autovectores. Y eso también va a tener un efecto parecido a lo que está ocurriendo en el grafeno bicapa con un campo eléctrico perpendicular de abrir una brecha energética en el material. Y eso es algo que está en los problemas para que lo cubran, no es realmente difícil de tratar, son hamiltonianos 2x2 y es interesante lo que uno puede aprender de eso. Hasta acá preguntas, dudas. Ahí no me quedó claro para ese problema. Ujú. Hay una capa de grafeno y una capa de nitruro No, el de nitruro de boro. boro hexagonal en este modelito entra solamente a través de agregar estas energías epsilon A y epsilon B en la descripción efectiva.
O sea, es como si la celda unitaria tuviera un carbono y un boro o algo No, así. la celda sigue siendo la del grafeno y lo que estoy haciendo es incorporar, porque fíjense que el grafeno interactúa muy débilmente con el nitruro de boro. Entonces, ese acople tan débil se incorpora al modelo del grafeno que teníamos a través de estas energías epsilon A y epsilon B que son distintas para los átomos tipo A y tipo B. Mm, Entonces sigue siendo grafeno con un término extra que da cuenta de que el ambiente químico alrededor de la subred A y de la subred B es ligeramente diferente. ok. No queremos incluir los orbitales del nitruro de boro para nada, solamente describir cómo perturban al grafeno. Profe, Sí, ese hamiltoniano ya es un hamiltoniano efectivo desde type binding y corresponde a uno de los K más, por ejemplo, o K menos, es eh, solamente uno de ellos. muy buena pregunta. Este H de K, en realidad, así como está, podría ser un hamiltoniano efectivo, pero si se fijan, la función f de k es la función exacta. Ah, ok, sí. Entonces, si recuerdan cuando hicimos el jueguito este de la batalla naval en la que los guiaba, llegamos a un h de k que era exacto. Ujú. Después lo desarrollamos a orden lineal y demás. Esto es Y- antes de desarrollarlo a orden lineal, este es todavía el exacto. ok. Gracias por la pregunta porque ayuda y eso es algo que yo no enfaticé. Más preguntas, dudas. Vale, entonces vamos a continuar. Ahora, otro paso, entonces en el paso anterior lo que hicimos, les dije, bueno, tenemos el grafeno, sabemos estas cosas, hicimos un pequeño salto en ir hacia una segunda capa para ver cómo difiere, vimos que las propiedades son distintas. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otro salto en el sentido de cambiar eh, las condiciones de contorno del sistema. Vamos a pensar ahora no más en que el sistema es infinito, sino vamos a pensar en una muestra que es finita. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué ocurre en sistemas finitos? Y esencialmente tenemos dos cosas que podemos tratar de hacer. Una es usar, les pido que si tienen el micrófono encendido lo apaguen para que no tengamos el ruido de fondo. Entonces, al ir a sistemas finitos tenemos dos cosas que pueden ocurrir. Podemos usar cinta y esencialmente pegar un borde con otro en el momento que tenemos una eh, muestra finita, lo que sería condiciones periódicas de contorno, o cortar, ¿sí? Directamente y dejar el corte solo. Entonces, en un caso vamos a ver qué es lo que tendríamos, por ejemplo, si yo corto una muestra de grafeno y la pliego y pego los bordes, es lo que tendría, por ejemplo, eh, en el caso de los nanotubos. Si dejo la frontera abierta, entonces tengo lo que se llama una cinta de grafeno. En general, cuando uno piensa en una cinta o ribbon de grafeno, uno lo que va a estar pensando es en una muestra que es como una tira y esa tira se prolonga hasta el infinito a lo largo de alguna dirección en la cual tenemos simetría de traslación espacial. Entonces, muy importante cuando pensamos en una cinta de grafeno, dicho a secas, en general en la literatura, lo que vamos a estar pensando es en una muestra donde la dimensión está limitada a lo largo de una dirección y en la otra dirección tengo simetría de traslación. Eh, y después, bueno, la otra cosa que puedo hacer es poner condiciones periódicas de contorno, que es lo primero que vamos a hacer, que es lo más simple. Entonces yo, por ejemplo, podría tener ese plano y ahora a ese plano tengo límites y lo que puedo hacer es pegarlo de manera de tener condiciones periódicas de contorno y obtener, por ejemplo, un tubo como el que se muestra ahí. En este caso, esto sería una descripción para lo que uno llama un nanotubo de carbono de una única pared. Este es un nanotubo
que en la nomenclatura usual es un nanotubo 6,3. Si se fijan, acá están dibujados los vectores eh, que desarrollan la red de Bravais, que son A1 y A2. Estos vectores forman un par ordenado. Ahora yo puedo expresar las coordenadas de cualquier otro punto de cualquier vector en términos de esos dos. Entonces, por ejemplo, acá el vector este CH que está dibujado, que va entre el punto A y A', es un vector bien particular, porque esencialmente al hacer la condición periódica de contorno voy a estar doblando el punto A' sobre A. Entonces este CH va a ser esencialmente el vector que me comunica un punto con el otro que cae justo encima en el momento en que doblo. Y a ese lo escribo en términos de esta base de A1 y A2. Entonces si me muevo alrededor de A1 tengo 6 unidades, alrededor de A2 tengo 3 unidades, por eso es un nanotubo 6,3. ¿Sí? Entonces ese vector CH es lo que se llama el vector quiral y esa es una forma geométrica de describir este objeto, que es un objeto un poco más complejo. Entonces estos tubos se denominan a veces zigzag o armchair dependiendo de cómo sean las terminaciones. ¿Sí? En el caso de los nanotubos lo que se ve es la terminación acá a lo largo de este, que es el único borde que hay. En el caso de las cintas vamos a ver que el borde que se usa es otro. Hasta acá preguntas, dudas. Profe, no me quedó claro eso, que en una dirección hay traslación y en la otra no Claro, entendí. buena pregunta. Y les pido que no duden en preguntar en cualquier momento. Fíjense que en el tubo, ¿qué es lo que ocurre? En el tubo, a lo largo de esta dirección que estoy marcando acá, que es perpendicular al eje del tubo, tengo confinamiento. En esa dirección el tubo es finito. Sin embargo, a lo largo de la dirección perpendicular colineal con el eje del tubo, ese tubo es infinito. Yo puedo pensar que esto se prolonga hacia más menos infinito y entonces ahí realmente tengo una dirección que permanece infinita y la otra que está limitada. En Y general, la, disculpa, ¿y la infinita tiene simetría de traslación o la otra? en la infinita tengo simetría de traslación. Fíjense que si yo estoy pensando en tener una simetría de traslación, siempre tiene que ser a lo largo de la dirección donde la muestra continúa. ¿Sí? ¿Por qué digo que tengo simetría de traslación? Porque, por ejemplo, si este tubo es infinito hacia arriba y hacia abajo, este punto va a ser equivalente a algún otro punto por acá arriba y a algún otro punto por allá arriba y así siguiendo. Perfecto, gracias. De nada. Fíjense que de estos tubos hay distintos tipos. Algunos van a ser tubos que se llaman quirales y otros no. Cuando uno habla de tubos quirales, si uno empieza a seguir eh, estos enlaces de primeros vecinos de carbono, en un caso uno ve que se va formando una hélice y en los no quirales no. Esencialmente me quedo siempre en el mismo lado. Y eso hace la diferencia. Ahora, cuando voy a describir las bandas de lo que ocurre en estos sistemas, es algo que en general es bien complejo. Por ejemplo, esta es una figura donde muestro distintos tipos de tubos. Acá ven un tubo 8,2, un 5,5, un 9,0, un 10,0. Para todos, para describirlos, voy a partir de la zona de Brillouin que dibujamos para el grafeno. Si bien esa zona de Brillouin claramente no es la que corresponde para el tubo, voy a partir de eso y ahora lo que voy a decir es, bueno, las bandas que voy a tener van a ser las mismas que tendría en el caso del grafeno, con la diferencia de que a lo largo de la dirección la dirección perpendicular al eje, voy a tener cuantización, porque de la condición periódica del contorno, lo que voy a tener es que necesito que la función de onda sea univaluada, y eso lo que hace es me discretiza los valores posibles del vector de onda en la dirección esa que es perpendicular al eje del tubo. Entonces, al aplicar esas condiciones periódicas de contorno, lo que ocurre es que en lugar de tener la zona de Brillouin completa gris,
ahora voy a tener que hacer cortes. Esos cortes están a lo largo de estas líneas que están marcadas acá. Esas líneas, fíjense que están marcadas a lo largo de, me están cuantizando el vector de onda en la dirección perpendicular al eje del tubo. Entonces fíjense que esto es lo que corresponde a esa cuantización de vectores para los distintos tubos que están dibujados acá. Entonces esencialmente lo que voy a tener es la relación de dispersión para el sistema este que es un tubo, va a ser la que correspondería al grafeno bulk, pero ahora voy a cortar en capas, voy a cortar en fetas a lo largo de las direcciones que corresponden a los momentos, a los pseudo momentos permitidos en esta dirección perpendicular al eje del tubo. Entonces, lo que genero ahora son un montón de cortes. Acá lo que se ve son las dos primeras bandas alrededor del punto de Dirac. Y fíjense que cuando una de estas líneas, de estos cortes, pasa justo por uno de los vértices que es un punto de Dirac, ahí justamente tengo una relación de dispersión que es cónica, que se va a sumar a las otras bandas que aparecen más alto debido a las otras líneas en las que estoy cortando. Si no paso justo por uno de estos vértices, entonces tengo un sistema que tiene una brecha energética, como este que está dibujado acá a la derecha. Sí, no sé si me siguen. Esto en general lleva tiempo digerirlo. Les recomiendo que se fijen hay una descripción de estas cosas en uno de los libros que estamos siguiendo. Si necesitan acceso me avisan y les doy, pero esencialmente esto lleva un poquito de tiempo. Lo que tienen que pensar es cómo describir este sistema con condición de contorno periódica. Hacemos lo mismo que hacíamos en sólidos. Eh, Usamos la condición de contorno periódica para limitar el número de vectores K permitidos, y eso me da este conjunto discreto que está marcado acá, que está a lo largo de una dirección que es perpendicular al eje del tubo. Preguntas. Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando uno tiene un cristal, la gracia de ese momentum es que es discreto en sí, ¿ya? No es un espacio continuo el pseudomomento, por lo que entiendo en un cristal. Entonces no entiendo cómo se... Ahí hay un error. Cuando Ya, uno ya. piensa en un cristal, uno tiene... Gracias por la pregunta, Daniel, porque esto es algo que yo se los voy a decir en distintos puntos una y otra vez, pero va a volver y es normal, no hay ningún problema. Ocurre lo siguiente. Los invito a que se fijen por el momento olvidamos estas líneas de trazos, estas líneas que están acá, que son la cuantización, y pensemos solamente en este hexágono que está acá. Fíjense que hay puntos que están marcados. Está marcado ese punto, está marcado cada uno de los vértices del hexágono. Si recuerdan, cuando teníamos una red de Bravais y pasábamos a la red recíproca, tanto la red de Bravais como la red recíproca son discretas, como bien tú dices, esas son discretas. Y estos puntos que están marcados acá en negro corresponden a puntos que están efectivamente en la red recíproca. Ahora, cuando hablamos del espacio de etiquetas para los estados, como se usa por ejemplo en el teorema de Bloch, que nos dice que existe una base completa de soluciones que están etiquetadas por un índice que es el índice de banda y otro índice que es el vector de onda que denotamos con K minúscula, ese K minúscula no tiene por qué coincidir con un vector de red recíproca. De hecho, en la primera zona de Brillouin, todos los puntos que caen dentro de este hexágono, que están marcados acá en gris, son vectores de onda posibles, que dan estados linealmente independientes. Pero eso es un estado distinto a otro, no es por lo que entiendo, no es un espacio continuo, solamente en el hexágono, no tomando la cuantización. El La densidad es no continua. el espacio de estados, el K para los estados es continuo. El K para los estados Es continuos. continuo. El momento en que se vuelve discreto es cuando pongo condiciones de contorno. Por ejemplo, ahora lo que me va a ocurrir en el caso este del tubo es que ahora voy a tener algunas líneas
en las cuales tengo continuo, pero entre ellas tengo saltos, porque Ya, tengo solamente a lo largo de una dirección cuantización, no en las dos. ok. Ujú. Más preguntas, por favor, es re importante que pregunten porque estas cosas ayudan también al resto a aclarar dudas que seguramente otros por ahí también las tienen y por ahí no las preguntan. Y además nos da la oportunidad de volver sobre cosas. Una gran parte cuando uno está dando clases y aprendiendo y demás es redundancia. Hay que tener redundancia y las preguntas están buenas para volver atrás sobre cosas y repreguntarse. Profe, yo no entendí bien la parte en que se junta el punto como del vértice del hexágono Sí, con con la esas línea. líneas. Sí. Mm, ¿Qué Bueno, pasa ahí? muy buena pregunta. Vamos a volver en más detalle a esto. Fíjense que estas líneas surgen de la cuantización debido a que la función de onda tiene que ser univaluada cuando pongo la condición periódica en la dirección perpendicular al eje del tubo. Ahora, esas líneas ahora me van a decir dónde están los vectores de onda permitidos. Entonces los vectores de onda permitidos viven a lo largo ahora de estas líneas. No tengo todo el hexágono entero, tengo estas líneas. Y ahora, esas líneas podrían cortar uno de estos vértices, como este que está acá, o no, como en esta situación donde justo lo perdemos. Dos líneas cayeron a un lado y a otro del vértice, pero por el vértice justo no pasan. Ahora, si justo cortamos ese punto, si pensamos de nuevo en que estamos haciendo trozos de la relación de dispersión del grafeno, que si se acuerdan eran como estas dos bandas que eran como una carpa que se tocaban en 6 puntos, justo cuando corto un punto de Dirac, estoy cortando el cono a lo largo del vértice, entonces tengo dos bandas que son como este conito que está acá. En cambio, si corto a al lado justo del vértice del cono y no pasando sobre él, entonces tengo una brecha energética, como se muestra acá a la derecha. Entonces fíjense que acertarle o no a uno de estos vértices cuando uno hace el corte al aplicar la condición periódica, me hace la diferencia entre tener algo que se va a comportar como un metal o algo que se va a comportar como un semiconductor. No sé si se aclara la duda. Siéntase libre de repreguntar. Profe, Sí, a mí me quedó claro que debido a las condiciones de borde periódica van a haber algunos K no más permitidos sí, y que esos K van a estar en una cierta dirección, que va a ser sí, la dirección en la que es periódica, sí. ¿cierto? Pero no entiendo por qué hay una especie de largo de las líneas permitidas. ¿Por qué no son Muy bien, infinitas, por decirlo así? muy bien, buena pregunta. ¿Con qué tiene que ver ese largo de las líneas permitidas y cómo las ubico? Bueno, eso tiene que ver con la celda unidad de mi sistema. ¿Sí? La celda unidad en el caso de un tubo no va a tener dos átomos. Fíjense que va a ser una celda, esencialmente, ¿qué es la celda unidad? Es esta unidad que yo necesito, que es minimal, que uso para repetirla y desarrollar todo el cristal, sin huecos y sin partes que se traslapen. Entonces, cuando pienso en un tubo, puedo pensar que esencialmente ahora mi celda unidad va a tener realmente muchos átomos. Va a depender del diámetro del tubo. ¿Sí? Va a ser esencialmente alguna especie de anillo que puede estar, la orientación va a depender del tubo, y ese anillo es lo que voy a ir repitiendo para formar el tubo entero. ¿No? Va a ser como un trozo de cilindro. Y fíjense que ahora entonces lo que ocurre es que va a haber una dirección donde esa celda unidad es mucho más pequeña que en la otra. ¿Sí? En la dirección a lo largo del tubo, la celda es más pequeña que en la otra. Y en consecuencia, cuando voy a pensar en la zona de Brillouin, la zona de Brillouin también va a reflejar esa asimetría que se genera en la celda unidad del cristal. Y por eso es que están estos tamaños de líneas que dependen mucho de eso. Por ejemplo, en el caso del tubo 8.2, que es un tubo bien asimétrico, es espiral, fíjense cómo son las líneas en contraste con un 5.5, que es una forma más simple. Entonces, ahora todo eso está tenido en cuenta en este dibujo.
pero realmente la única forma de darse cuenta a conciencia es haciendo el calculito de cómo es la celda unidad en cada caso. Es un trabajo geométrico que lleva un poco de tiempo. No sé si eso al menos te encamina en la dirección. Sí, no, me ayudó definitivamente, pero Es re delicado, no se pueden imaginar el tiempo que demoré haciendo esta figurita. Eh, fue muy largo. Estuve un rato largo armando esa figura cuando estábamos armando el libro este. Hasta mi esposa se acuerda porque la veía en mi pantalla durante mucho tiempo. Y nada, lleva un rato. Pero ahora de manera, entonces, lo que quiero que tengan en cuenta acá como elemento central es, eh, recuerden que el juego este de zona de Brillouin depende de la celda unidad. Y el momento en que tenemos una muestra finita con condiciones periódicas o abiertas, como van a ver que cambia inmediatamente el número de átomos que tenemos en la celda unidad. No podemos seguir nunca más con 2 átomos de celda unidad. La celda unidad ahora tiene muchos más átomos y por lo tanto va a cambiar la forma también de eh, la zona de Brillouin asociada. Es complejo. Más preguntas, dudas. Entonces, esto es un poco representación gráfica de eso. Estamos haciendo esencialmente la relación de dispersión del grafeno, que eran como estas dos carpas que se tocaban en puntos. Ahora les hacemos, eh, las cortamos en fetas y cada una de esas fetas me da estas banditas, que pueden ser dos o se pueden tocar en un punto como están acá. Cada una de estas me dan 2 bandas, 2 bandas, 2 bandas. Entonces, asociado a cada uno de estos valores discretos, tengo lo que llamo una subbanda. O 2 subbandas, dependiendo de si las miro así cuando tienen una brecha. Entonces, ahora en lugar de tener, como en el caso del grafeno, solamente 2 bandas, ahora tengo tantas subbandas como estos puntos K permitidos que tenga por 2. ¿Sí? Entonces, esencialmente asociado a que el tamaño es finito en una de las direcciones, me aparecen todas estas subbandas. Uno puede hacer un poquito de geometría y determinar una regla que me va a decir cuándo un nanotubo es metálico y cuándo no. Esencialmente va a depender de si estos K permitidos son tales que paso por uno de estos vértices o no. Y uno puede demostrar que en esos índices, si el tubo es un tubo NM, con esos índices que les definí antes, entonces el tubo es metálico si N menos M es un múltiplo de 3 y es semiconductor en otro caso. Entonces eso es una regla que le pueden determinar, lo pueden hacer como ejercicio, es un poquito de matemática discreta. Y uno también puede, por ejemplo, ver cómo escala o cuál es la dependencia de esta brecha energética que aparece con los parámetros del sistema. Y algo que uno encuentra es que esa brecha energética es inversamente proporcional, que acá está denotada con delta de eje 1, es inversamente proporcional al diámetro del tubo. Entonces, cuanto el tubo es más grande, esa brecha se acorta, que es razonable, porque ahora el momento de cortar estas fetas estamos pasando más cerca del punto de Dirac, entonces la brecha es más chica. Hasta acá preguntas, dudas. Profe, y en este caso, dada la cuantización en una dirección, si yo pongo corriente a lo largo del tubo, ¿qué cambia? Bien, entonces, por ejemplo, como dijimos, el sistema puede pasar de ser metal a semiconductor. Entonces, el cambio puede ser tan grande como que en un caso tenemos corriente y en el otro no. El otro se comporta como un aislante. Entonces, es bien, bien importante la diferencia. Y es algo muy curioso. Es realmente único en el caso de los nanotubos
que en un material que es unidimensional, cuasi unidimensional, uno puede observar esta transición de metal a aislante solamente por una condición geométrica. Claro, me pregunta eso, por una condición geométrica, entonces, ¿cómo? eh, no entiendo bien, siento como que dado que es geométrico, tengo la posibilidad de tener un metal, un semiconductor distribuido en la geometría del tubo al mismo tiempo, no que tengo un estado... Eh, eh, lo que ocurre es que el material sea metal o semiconductor es una propiedad global del material y de todos los estados que tenga. En este caso, lo que ocurre es que si uno ve la estructura de bandas, cuando uno le pega justo a la condición en la que uno de estos K permitidos pasa por un vértice, entonces tengo estados disponibles siempre. El hecho de no tener una zona de vacancia de estados es lo que me dice esto se va a comportar como un metal. Eso quiere decir de que si yo hago una excitación muy pequeña con un campo eléctrico, los electrones se van a mover en respuesta, porque hay electrones que se pueden mover. En cambio, si mi nivel de Fermi cae justo en la brecha y hago una excitación muy pequeña, no tengo cómo, porque el precio energético que tengo que pagar es mucho más grande para que los electrones pasen de la banda de valencia a la de conducción. Creo que ahí estoy entendiendo un poco como usted dice que hago una perturbación con un campo eléctrico, es decir, Claro. requiere un campo distinto a la electricidad tal para generar las condiciones de metal y no metal o no metálicos de mi O, tubo. o sea, lo que me hace la diferencia es cómo se comportan los electrones ante una excitación que es, por ejemplo, poner un pequeño voltaje entre un extremo y el otro del tubo. Con estos Ya. cables vengo con cocodrilos en la nanoescala, los pego Ujú. ahí a los extremos, pongo una pequeña diferencia de voltaje y veo qué pasa. Si estoy en el caso este de la izquierda, donde el nanotubo es tal que las bandas siempre tengo estados disponibles, entonces cualquiera de estos electrones de acá les puedo dar una pequeña patadita con el campo eléctrico y esos van a transportarse a lo largo del tubo. En Ok, cambio, en esta situación no, porque en esta situación para hacerlo saltar de la banda de valencia a la de conducción tengo que pagar un precio energético más grande. perfecto. Ujú. Entonces eso Sí, va a no, hacer que, de nada, va a hacer que en un caso conduzca y en el otro no. Es ya, una perfecto, propiedad global ahora del material. Y lo increíble es que viene solo de una condición geométrica. perfecto. Y, profe, la condición geométrica que tenemos, que es básicamente los números que definen al nanotubo, ¿cierto? Sí, ¿Qué es? O sea, es una pregunta que quizás no tiene mucho sentido, pero ¿es controlable experimentalmente de alguna muy forma? buena pregunta, es muy buena pregunta. De hecho es algo que la gente ha estado trabajando durante muchos años, desde la época de descubrimiento de los nanotubos alrededor del año 91. Durante realmente muchos años la gente estuvo trabajando en estas cosas. Hay distintas técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas que la gente usa es una técnica de separación. Cuando se producen nanotubos industrialmente, se producen de todo, y una parte es semiconductor, otra parte es metálica. Fíjense que esencialmente va a haber una proporción que es del orden de un tercio. Eh, y, y nada, cómo uno logra, cuando uno los está produciendo, si uno los produce en masa, en general uno no los controla tanto, pero uno lo que sí puede hacer es después separarlos. Y hay muchas técnicas, por ejemplo, electrostáticas, que permiten separar, porque el metal reacciona distinto a distintas fuerzas electrostáticas que el semiconductor, uno los puede separar, y ha habido bastante progreso en eso, en separarlos. Después hay algunos detalles más, algunos experimentos más finos que les puedo mandar donde se intentaba hacer un proceso más puntual y detallado. Pero la pregunta es muy buena. Más preguntas, dudas. Vamos a pasar entonces ahora en esta última parte de la clase al caso de las cintas de grafeno. En la literatura lo van a ver como graphene ribbons. En este caso,
empezamos de manera similar a que como empezamos con los nanotubos. La única diferencia es que ahora no ponemos condiciones periódicas de contorno, sino que lo que hacemos es simplemente dejar el borde ahí como estaba, el borde abierto. Y entonces tenemos como dos tipos de muestras. Por ejemplo, si uno se mueve a lo largo de esta línea que está acá en el panel A, esa línea, si se fijan, tiene esta forma rara que es como cortada. Si uno la mira con un poco de cariño, podría distinguir ahí el borde del brazo de una silla. Y de ahí el nombre, armchair. Y después uno, si no, podría seguir a lo largo, por ejemplo, de esta dirección que está acá más abajo, que hace como zigzag. Esa es una dirección zigzag. Entonces, dependiendo de si el borde que queda expuesto, donde la muestra termina, tiene una geometría u otra, es que estas cintas se llaman zigzag o armchair. Por ejemplo, esta es una cinta tipo armchair. Fíjense que la dirección periódica es a lo largo de estos puntos suspensivos, es a lo largo de la horizontal. La muestra se termina acá, donde está esta formita, y acá con la misma forma. En el caso de una muestra zigzag, lo que tengo es, por ejemplo, lo que se ve acá en C. Ven que los dos bordes finitos terminan en zigzags y a lo largo de la otra dirección eh, se repite periódicamente. Lo que está en línea de trazos es una celda unidad para un caso y para el otro. Entonces esa es una celda unidad que si yo la repito, logro reproducir el cristal sin que estas celdas se traslapen entre sí ni dejen huecos. Sin embargo, puedo pensar en formas de bordes mucho más raros, como este que está acá, que es un borde más extraño. Eh, Cualquiera de ellos en principio son posibles. Estos bordes parecieran que son por el momento algo muy antojadizo, sin embargo, esos bordes existen en las muestras y es más, uno puede experimentalmente distinguir entre un tipo y otro de borde usando, por ejemplo, técnicas como espectroscopia Raman. En espectroscopia Raman uno lo que hace es esencialmente excita la muestra con luz y ahora lo que va a hacer es, con luz visible, uno da una patada a un electrón que está muy abajo en las bandas ocupadas, le da mucha energía en el rango del visible, o sea, son un par de electronvoltios, y ahora lo subo a un estado que está más arriba, y ahora ese electrón que tiene exceso de energía va a desexcitar. Desexcita esencialmente en forma de vibraciones de la red, que en este caso uno llama fonones, y esas vibraciones van a llevarse un pedazo de esa energía. Y eventualmente el electrón ese que está excitado va a emitir luz de nuevo, pero como una parte de esa energía se la llevaron las vibraciones de la red, la longitud de onda de la luz que entraba y de la luz que sale es distinta. Esa diferencia o corrimiento en la longitud de onda es lo que se llama corrimiento Raman, es algo que uno puede observar experimentalmente. Y esa diferencia nos va a permitir encontrar huellas distintivas de la estructura de un material, de sus defectos, de sus bordes, porque esencialmente nos da cuenta de cómo son las vibraciones. Y las vibraciones tienen como huellas dactilares de lo que sea que haya habido en la estructura del material. En el caso del grafeno, si pensamos en bordes tipo armchair o bordes tipo zigzag, lo que ocurre es que el borde actúa como una especie de defecto. El borde esencialmente respecto del cristal infinito es como un defecto y uno puede pensar que lo que está haciendo es me está dando una especie de patadita al electrón que llega a ese borde y me lo está moviendo en espacio K porque actúa como un defecto, un centro de dispersión, de scattering. Y esas pataditas pueden ser a lo largo de la dirección que une los dos conos, los dos puntos de Dirac no equivalentes, o me puede llevar de un punto de Dirac hacia adentro de la relación de dispersión donde no tengo estados disponibles. Y eso hace una gran diferencia en la señal que uno ve cuando uno, por ejemplo, tiene una cinta de grafeno, uno le apunta con un haz láser y uno ve la señal, uno puede ver cuál es el borde preponderante, si preponderantemente es tipo armchair o tipo zigzag, y eso es algo que hicimos experimentalmente hace un tiempo. Ahí no, la foto se ve mal, debe ser la foto de Virginia del Lago, y eso es algo que uno puede ver experimentalmente y es re interesante. Uno ve que
un tipo de bordes no muestra señal Raman en alguna zona y otro sí, y tiene un patrón angular que es bien simple. Bien. Entonces, en el caso de las cintas de grafeno, uno podría pensar en reusar esta idea que habíamos hecho con nanotubos, de cortar en fetas y ver qué pasa. Y esto, bueno, es algo que se puede usar para tener una primera idea. Si uno lo hace en el caso de cintas, uno pensaría, bueno, cintas tipo armchair, cuando uno ve la celda unidad y demás, deberían tener estados en la zona que está, si el ancho es muy grande, debería tener estados en la zona gris. Para el caso zigzag, en la zona gris que se ve acá a la derecha en el panel D. Y ahí uno ve que en un caso los dos conos caen sobre el mismo punto debido a la geometría de la nueva celda unidad, y en el otro no, quedan separados, ¿no? Y esto es algo que surge de usar este scheme que se llama de doblamiento de zona o zone folding. ¿Hasta acá preguntas? Profe, Sí. bueno, acá también uno pone condiciones de borde, se produce una cuantización, me imagino, en la dirección perpendicular, pero el borde, la condición de borde contiene la información del tipo de borde zigzag o armchair que uno tiene, Sí, o se agrega una distinta. buena pregunta. Sí, en principio la condición de borde tiene la información del tipo de borde. Hasta acá no estamos, en realidad estamos haciendo un poco de trampa. Estamos todavía pensando en esto como si fuera un tubo. Entonces, si Ah, pienso ok. como si fuera un tubo, entonces tendría estas zonas pintadas que están acá. Porque en realidad es como que estoy doblando la zona sobre lo mismo, igual que un tubo. Pero es ficticio. Eso en realidad vamos a ver que le falta información importante. Ok. Funciona en algunas cosas, como por ejemplo captura esta idea de que los dos conos quedan separados en el caso zigzag y en cambio colapsan uno sobre otro en el caso armchair, pero le faltan cosas. Lo primero, les pido que calculen la zona de Brillouin para cada uno de estos dos ribbons, zigzag y armchair, y se convenzan de estas proyecciones de que eso funciona. Eso es algo geométrico, pero creo que es útil hacerlo. Lleva un poquito de tiempo, pero les va a ayudar a ganar un poco de intuición. Entonces, a priori esta idea de zone folding no provee estados nuevos al sistema. Tendríamos los mismos que tendríamos en grafeno y nada distinto. Sin embargo, bueno, aunque para el caso de cintas armchair eso funciona relativamente bien, para el caso de cintas zigzag realmente falla. Por ejemplo, en el caso de cintas zigzag, si uno hace cálculos, puede ver que aparecen estas bandas planas que están acá. ¿Ven estas zonas planas? Esas zonas planas no vienen de la relación de dispersión del grafeno, porque no hay forma en que yo haga un corte a la relación de dispersión del grafeno y vea algo así plano cerca del punto de Dirac. Esto es algo distinto, es algo nuevo, y eso tiene que ver con estados que están localizados alrededor del borde. Si yo miro la relación de dispersión y defino esta cantidad que se llama Inverse Participation Ratio, que es esencialmente la norma 4 de los estados dividido en la norma al cuadrado. Fíjense que esto lo que hace es, yo tomo la amplitud de probabilidad alrededor de un orbital alfa en el cristal y me muevo por las distintas celdas. Ahora, si la amplitud es alta, muy cerca de 1, lo elevo a la cuarta, sigue siendo un 1. Pero si es menor que 1, al elevarlo a una potencia alta me baja el valor. Entonces esto va a hacer que esta cantidad que defino, que es el Inverse Participation Ratio, va a ser más alta cuando tengo más localización. Y fíjense que estas es la relación de dispersión para una cinta de grafeno tipo zigzag, donde en escala de colores tengo esta medida de la localización. Fíjense que los estados que están en rojo son los más localizados. Entonces la zona esa plana de las bandas entre los dos conos, pueden ver que corresponde a estados muy localizados. Y esencialmente están localizados alrededor del borde de la muestra. Entonces ese tipo de estados no saldrían de la aproximación de zone folding, hay que hacer un cálculo más complejo. Y eso aparece en las cintas de grafeno y no es posible verlo en los nanotubos por la condición, por la geometría.
Hasta acá preguntas, dudas. Profe, con localizado se refiere que están como confinados al borde y van a viajar solo por el borde del tubo. Exactamente, están solamente en el borde, en este caso se mueven muy lentamente con velocidad cero en esta zona y va aumentando lentamente a medida que me acerco a los conos. Eh, y eso hace que esencialmente a lo largo de la cinta, si me muevo perpendicular al borde, tengo un decaimiento exponencial de la probabilidad. Ok. Más preguntas, dudas. Vale, estamos justo en tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cerrar la clase de hoy en este punto. Lo que sigue nos queda un pedacito de grafeno que tiene que ver con defectos, como para cerrar este tema. Como resumen de lo que vimos hasta acá, esencialmente tenemos esto que... acá hay un resumen gráfico. Hablamos un poquito qué pasa más allá de la aproximación lineal con el efecto este de trigonal warping. Vimos un poco qué ocurre cuando ahora me muevo de una capa a dos capas. Pensamos un poco qué ocurre en muestras finitas cuando tengo condiciones periódicas o abiertas de contorno. Vimos cómo tener una idea de la relación de dispersión haciendo eh, este corte en fetas. Y nos está faltando la parte de efectos que la voy a completar la clase próxima y después empezamos con el tema de aislantes topológicos. Eso es entonces todo por la clase de hoy. Si hay preguntas o dudas me quedo conectado, así seguimos con preguntas.